pasamos a la segunda parte del eje 3, que es la salud en la modernidad. Y tengan presente, como ya les dije en la clase anterior, pero los que estaban presentes, pues no nos pudimos conectar porque acá no hay internet porque por la tormenta. Todos los temas que desarrollemos a partir de la clase pasada, del eje 3, son de parcial. Entonces estén atentos porque cuando yo les voy marcando, esto se pregunta en un parcial. Estén atentos, cualquier duda la despejan enseguida, preguntan. Pueden, se sientan acá. Hay una gran relación, generalmente en las clases presenciales clásicas, entre el lugar donde se siente el alumno y después las notas. Siempre dan de sentarse adelante, interactuar más con el docente y más, debido a que está la pizarra. Ahí está. Mirá, el que dice, ajá, eje clase 2, y la semana pasada, el que dice eje clase 1. Capaz lo mandé antes, no el día, no lo mandé, lo mando siempre el jueves, capaz está 2 días antes. Eje 3, clase 1. 21. Ahí está. Empezamos con ese. Con el de clase 1, el anterior. Listo. Dejamos eso. Ahí está. Bien. Entonces, más allá de lo que hayan desarrollado en los prácticos, ustedes como actividad en el práctico lo que tienen que realizar es un mapa conceptual. Ustedes lean las rúbricas, incluso les puse no confundir con mapa mental, pues mapa mental es el del primer práctico. Lo van recordando que el primer práctico es todo flexible, con imagen, esto se va más estructurado. ¿Para qué sirve? Para organizar la información. ¿Por qué? Porque ustedes van a estar recibiendo un montón de información y si lo tenés que estudiar, no llegás nunca. Si lo van a estudiar de forma lineal, no llegás nunca. O sea, cuando están entendiendo modernidad, después tenés que estudiar todos los sistemas sol, no llegás nunca. Ahora, si nosotros nos dividimos en el grupo y uno aborda una cosa, otro otra, y vamos construyendo ese mapa conceptual, las ideas nos van quedando más relacionadas y más articuladas. Y esa es la idea. Y el examen lo tomo de ahí. Entonces, en realidad es fácil. Cuando ustedes hagan eso, es fácil. El examen sale solo. ¿Por qué? Porque ya lo armaron, lo detectaron y va a ser unir con palabras, cosas que elementos tienen ahí presentes. Pero lo que nos tiene que quedar en claro es el proceso. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en eso que denominamos modernidad? Les había comentado que todo comenzaba, yo no sé si se ve, porque acá me veo yo, ¿la pantalla la están viendo? En virtual. Sí, se ve. ¿Está? Bueno, se ve pero poco. Si me pongo acá. No, sí se ve la presentación. Listo. Bien. Entonces. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos modernidad. Había un ítem fundamental que era la imprenta de Gutenberg. Entonces les había planteado
¿Qué significaba la imprenta de Gutenberg? La imprenta de Gutenberg es un hito fundamental. No es que la modernidad comience a partir de la imprenta de Gutenberg, pero nos permite anclarnos en un proceso. Nosotros vamos viendo siempre procesos históricos. Nos permite anclarnos en un proceso que va a llevar a lo que se denomina modernidad. ¿Qué significó? Que se imprimió el primer texto que se imprime, la Biblia, ¿no es cierto? Antes la religión ocupaba toda la centralidad política, es decir, el Papa coronaba a los reyes. ¿Por qué? Porque la autoridad real se supone venía emanada por Dios. El representante de Dios en la tierra era el Papa te corona rey. Los clérigos eran los únicos alfabetizados. Generalmente todos los nobles, los reyes, en su mayor parte eran analfabetos. Es decir, la lectura de los textos sagrados era exclusiva de los clérigos, los monjes. Y si tenemos presente que en ese entonces, con esa realidad, en una sociedad teocéntrica, y nadie sabía nada de lo que dice eso, porque ni siquiera se conoce, tenías unos intermediarios que eran los clérigos y te decían, no, mira, vos tenés que portarte así porque Dios lo dice. ¿Y dónde lo dice? Vos créeme que Dios lo dice así, porque yo lo leí. Entonces se generaba una situación, podemos decir, hasta coercitiva de poder. ¿Alguno de ustedes fue a colegio confesional? Sí, de cura, monja. Generalmente en los colegios confesionales, pero de cualquier religión, hay una coerción. Si no hagas esto, pues tenés una sanción de Dios, de pecado. Bueno. Entonces, se van generando condicionamientos sociales. No pienses esto, porque si piensas esto, es el demonio que te está metiendo cosas. Entonces, las personas se veían restringidas en su actividad y no cuestionas nada. O sea, permitite pensar, ¿por qué sostiene la lona y este cada vez tiene más? Ojo que el demonio te está metiendo cosas. Vos tenés que aceptar la realidad que te tocó, que incluso es un regalo de Dios. No, fuera de joda. Y lo plantean hasta entonces un tipo en la villa, vos le decís, loco, mirá, hay monjes que eligieron ser pobres, ¿no? Hay monjes que eligieron ser pobres. Ejemplo, San Francisco de Asís. Siendo rico, él eligió ser pobre. Pero lo tuyo es un regalo que Dios te da, ser pobre. ¿Entienden? Entonces yo soy un bendecido de Dios, totalmente. Bueno, esas cosas, y si vos llegás a pensar, decir, no, para mí es que la torta se reparte mal, es el demonio te está metiendo cosas. Y no vas a andar andando con brujería porque va a tener que venir el inquisidor. Bueno, entonces, el texto sagrado, al ser impreso y poder alcanzar en lengua vernácula, a su vez, es decir, en la lengua que manejan los pueblos, al poder, porque todos los textos sagrados estaban en latín, al poder llegar al pueblo llano, así se denominaba a la población que no era noble, al pueblo llano, le permite hacerse cuestionamientos de este tipo. Y tal es así que esto lleva a la Reforma Protestante, ¿cierto? Con Martín Lutero. Entonces, él establece los puntos de la Reforma que cuestionan esa situación social de la autoridad eclesial, que a los príncipes alemanes, les contaba la semana pasada, le vino como anillo al dedo porque se llevaban mal con el Papa, y si vos desobedecías al Papa y el Papa te excomulgaba, el pueblo no te debía más obediencia y perdías toda autoridad y perdías poder. Entonces, ahora si no nos peleamos con el Papa, seguimos teniendo la autoridad real,
y el pueblo no sigue teniendo evidencia. Es decir, lo que en realidad está viendo es un desplazamiento del poder. No es que le dicen, un desplazamiento, entonces tenía uno solo y ahora tienen los príncipes. No es que el pueblo, a partir de ahora estamos todos panza arriba, no. Sigue igual, pero el poder se traspasó. Luego, otro punto importante es este proceso histórico que va a dar una revolución cultural, que es el iluminismo. Entonces, en el iluminismo es los pensadores que van a dar luz a la oscuridad. De ahí viene. Entonces, ¿por qué la oscuridad? Porque habrán escuchado más en las clases de historia, si eran media así agarrada los pelos, el oscurantismo medieval, ¿no? Siempre se habla del oscurantismo medieval. En realidad, si nos ponemos a pensar, el medioevo fue una época de esplendor desde el punto de vista teológico, de desarrollo. Lo que pasa es que estaba todo centrado, o sea, el mecanismo explicativo estaba centrado en Dios, en una sociedad teocéntrica. No tenían otros mecanismos. Entonces, ese proceso en que ocurre entre lo que decía Dios y la cosa real, ese espacio se le llamó el oscurantismo. Hoy día, desde la teoría de la información, se les domina caja negra, ¿no? Entra una información, sale otra y no sabemos qué pasó ahí. Bueno, ese sería el oscurantismo, no sabemos qué pasó ahí. Dios dijo una cosa, bueno, no sé por qué, pero acá tengo un rey y acá tengo un pueblo que pasa miseria. En el feudalismo, el señor feudal era dueño de toda la tierra. Presten atención porque esto lo vamos a enganchar después. El señor feudal era dueño de toda la tierra. Yo trabajaba la tierra del señor feudal. Tenía mi casita, se desarrollaba mi familia, me hacía cargo de la parcela que pudiese abordar responsablemente yo con mi grupo familiar. Mi grupo familiar no era mis hijos, son mis hermanos, mi papá, mis sobrinos, ponemos unas 20, 30 personas, 40, se armaban con pequeños villorrios y se hacían cargo de esa zona. Cultivaban y de lo que cultivaban el 40% era para el señor feudal. El señor feudal me permitía labrar la tierra y me confería seguridad de que de él los otros señores feudales que me quieran invadir o sacar. Es interesante porque hoy día, más ahora que vieron que hay crisis alimentaria, los arrendatarios hacen lo mismo. Cuando hablamos de la producción, los problemas que hay con el campo y se mete el campo como si fuese toda la misma cosa, una cosa es el que produce, el que trabaja, y otra cosa el propietario de la tierra. El propietario de tierra que produce, el propietario de la tierra que arrienda y el arrendador que produce. El propietario de la tierra que arrienda se queda con el 40%. No hace nada, pero ni siquiera te da seguridad como te daba el señor feudal. No es que, bueno, pero te paga la policía, todo, ¿no? Y se queda con el 40%. Para tenerlo presente porque esto era lo que llevó posteriormente a la Revolución Francesa. Lo que pasa es que a veces estás tan subsumido ideológicamente que incluso consideras que el tipo te hace un favor por poner la tierra, que le heredó. No sé, ni siquiera la heredó. Y ahora cobra el 40% por nada. Es eso lo que se cuestionaba. Entonces, el iluminismo de él va a derivar la ciencia positiva. La ciencia positiva es aquella que va a objetivizar la cosa, es decir, la ciencia positiva es la que dice, solo es posible de explicación científica todo aquello que se pueda pesar, tocar o medir. Por ejemplo, yo esta silla la puedo explicar, ¿por qué? Porque la puedo medir, la puedo pesar, la toco. Todo aquello que escape a los sentidos no pertenece a otras disciplinas, pertenece
a áreas inferiores, ¿eh? Como por ejemplo la teología. ¿Qué hace? Pasá, pasá, pasá. ¿Por qué? Entonces, les comentaba la otra vez, bueno, había un compañero que había cursado una aerotécnica, aquellos que hayan ido a una ENET les decía, particularmente porque supongo que tiene más posibilidad de desarrollar materias como física, sobre el concepto de quark. Entonces, los quarks son, por definición, la mínima unidad de materia que hay y viajan casi a la velocidad de la luz. Entonces, si la materia más pequeña, la mínima, y viaja casi a la velocidad de la luz, es imposible ver, tocar un quark o aislarlo. Pero sin embargo, en los modelos teóricos aparece, tiene que existir. Y le damos existencia, es real. Pero si yo hablo de los ángeles, no. ¿Y cómo? Si ninguno de los dos se puede tocar, empezar a medir, pero sin embargo, fíjense que el sustrato teórico le da existencia a este elemento que llamamos quark. Por eso la ciencia positiva después queda en desuso. Todo eso viene a colación para decirles que la ciencia positiva queda en desuso. ¿Por qué? Porque con este criterio hay elementos que no se pueden explicar. Ese proceso es el desarrollo de la filosofía de la ciencia. Entonces, del iluminismo hay una revolución cultural y están los filósofos contractualistas como Locke, Hobbes o Rousseau, que van a teorizar acerca del Estado. ¿Cómo se organiza la sociedad? Por ejemplo, Rousseau en el contrato social. Tenemos a Hobbes en el Leviatán. Dan origen al concepto del Estado moderno. ¿Qué significa esto? Entonces, esta es una revolución cultural que nos va separando, nos va aislando ya de esa sociedad teocéntrica. Ahora estamos pasando a una sociedad antropocéntrica. Y los procesos son graduales, no es que a partir de ahora somos todos iluministas. En ese proceso del feudalismo, de abuso, de poder, de explotación del campesino, surge la Revolución Francesa. Por eso decía, prestenle atención a esto, porque hace más de 200 años la gente no se bancaba eso. Fíjense cómo estaremos disciplinados. Y anoten el tema, disciplina. Ténganlo presente en la mente. Estaremos disciplinados que no lo cuestionamos. Bien. Después de la Revolución Francesa, va a haber un cambio fundamental en el proceso histórico de la humanidad que se da con el invento, el descubrimiento del émbolo del pistón a vapor, la máquina a vapor, que va a traer consigo un cambio en los modos de producción, de comunicación, de todo, que va a dar la revolución industrial. Entonces, la máquina de vapor se va a emplear en las hilanderías. Entonces, se va a emplear en la industria naviera, se va a emplear en la construcción, aparecen los ferrocarriles. Se genera una revolución. Y esa revolución industrial hizo que esos grupos de familias, que eran como 40 personas, les decía que estaban ahí en pequeños sectores agropecuarios, emigrasen a las ciudades a los fines de tener una mejor posibilidad laboral. Calculen que si lo que yo produzco me sacaban casi la mitad, bueno, ahora que tengo una posibilidad laboral se iban. ¿Por qué? Porque había un gran desarrollo productivo. Este gran desarrollo productivo genera otro cambio también fundamental en la economía, es el surgimiento de la economía
capitalista. ¿En qué sentido? Se va a dar, a ver si lo vamos a escribir, de amarillo. Va a haber un proceso de acumulación. Un proceso de acumulación. Ese proceso de acumulación genera una ruptura, porque antes la economía era mercantilista, que era de subsistencia. Se llama economía de subsistencia si yo produzco en tanto necesito. Ahora yo produzco. Como produzco, acumulo cosas, porque produzco. Pero, ¿y para qué las tengo? Tengo que venderlas. En tanto yo producía para satisfacer las necesidades, bueno, produzco en tanto, ¿cuántos somos? 20. Bueno, vamos a producir para que 20 cabezas coman. Ahora producimos tenemos para 80. Loco, tenemos que vender estos 60, si no se nos pudre, no sé qué hacemos. Pero... y bueno, ¿qué hacemos? Entonces, y vamos a abrir negocios, rutas comerciales. Vamos a generar nuevos mercados. De ese modo, fíjense, a ver, yo les comenté la otra vez, si ustedes lo recuerdan. Año de la Revolución Francesa. Los que están escuchando pueden abrir una pestaña, escriben Revolución Francesa y dicen la fecha. Bueno, en este proceso que se da casi simultáneo, en la Revolución Francesa, la Revolución Francesa significó la ruptura con el poder feudal. La Revolución Industrial significa la ruptura con ese modo de producción mercantilista. Ahora aparece el proceso de acumulación capitalista y se abre el nuevo mercado. Tal es así que en 1806 en nuestro país que tuvimos las invasiones inglesas, 1806-1807, ¿no es cierto? Invasiones inglesas. ¿Qué estaba haciendo Inglaterra? Inglaterra salía a todo el mundo a abrir mercado. Y si la colonia española se la toma. Había que abrir mercados. Ese concepto lo dejamos ahí, porque ahora voy a avanzar a esta parte que quiero que quede clarita. Ese concepto de la apertura de mercado marca nuestro destino como país. O sea, para ir pensando por qué nosotros estamos como estamos. Porque, bueno, vemos todo el proceso histórico, pero vamos a ir entendiendo y siempre vamos a ir asociándolos con los conceptos de salud. Pero como es un proceso, no vamos a meter todo de golpe, pero vamos a ir aclarando ideas. Ese es el objetivo. Hasta ahora entendimos bien ese paso de la modernidad. Entonces ahora hubo un cambio mental. Yo cuando les digo de explicación científica, bueno, ¿qué pasó con la explicación científica? Lo que hay, yo no sé si ustedes lo vieron, yo les puse un videíto que es del año pasado, cuando dábamos las clases virtuales, y les pongo unas determinadas características. Calculan que estamos desarrollando una materia en 5 minutos. ¿No? Le pongo unas determinadas características de la modernidad. Es detentora de una sola verdad. Hay una unicidad de verdad. Pero ahora pasó, en vez de ser una verdad teológica, ahora es una verdad científica. Entonces, ahora hay un monopolio. Siempre hubo un monopolio de la verdad, ante la teológica. O sea, fíjense por ahí el paso de poder. Antes la tenía uno, ahora tiene otro, pero es una sola. La verdad científica. Aparecen, se van a producir cambios sociales, como los que le decía, antes era
el grupo familiar, la familia extensa, y ahora se reduce a la familia nuclear. ¿Por qué? Porque se van desarmando los grupos familiares porque van mudándose para trabajar en otras condiciones de vida. Se generan nuevos mercados. Entonces, hay como un impulso a la productividad, hay un impulso a la creatividad. Se busca romper toda restricción y barreras económicas. Se propugna el liberalismo. Lo anotamos mentalmente. En tanto, esta es la definición. Bueno, venía todo lindo, ahora estamos entendiendo modernidad y les vengo con esto. Esta es la definición clásica de modernidad. Pero hay otros que plantean otro concepto. Y bueno, si no estamos teniendo uno y otro más. Sí. Hay otra corriente que se llama criticismo latinoamericano. Yo no escribo totalmente a criticismo latinoamericano, pero me caen muy bien. Que plantean que la modernidad no se da con la revolución industrial y la revolución francesa. No, dice. La modernidad comenzó mucho antes. Comenzó en el siglo XIV. ¿Estamos? Este es un mapa de Europa del siglo XIV. Presten atención, esto es muy interesante. Estábamos ya en la baja Edad Media, ya está terminando el medioevo, pero teníamos nosotros, en realidad, podemos distinguir de ese periodo tres medioevos fundamentales: el medioevo cristiano, Europa, el medioevo musulmán y en Asia el medioevo japonés. Pero es lo que a nosotros nos toca, podemos decir. El mundo musulmán, ¿cuándo nacen? ¿Que tienen idea más o menos? No. Yo la otra vez le dije a los chicos que estaban presentes, se los voy a decir en otros términos ahora porque estamos grabando y todo eso. De noche cuando se acueste, acuérdense de todos los profesores que tuvieron secundaria y no le enseñaron nada. Pero acuérdense, ¿por qué? Porque uno da por supuesto que lo saben. Bueno, en algún momento lo tendrían que haber visto y no lo vieron. Y no es, y les aclaro, es lo mismo que le dije la semana pasada, no es culpa del alumno. Yo veo que hay chicos que vienen de todos lados, todos los años, de todos lados, hay de todas las ciudades de Entre Ríos, vienen de provincias vecinas como Corrientes, pero también de provincias distantes como Jujuy, de Salta, de Santa Cruz, de todos lados, y uno da por supuesto que saben de algunos temas y no los saben. Entonces, es decir, hay profesores que cobran por no hacer su trabajo, porque tenían que haber estado enseñando. Y nosotros nos enseñaron que eso es ser un profesor piola, no nos dio nada más, estamos en sexto año, pero no es de ustedes, cuando yo iba al secundario también, antes no existía sexto año, era quinto, porque se iba a la primaria hasta séptimo grado. Y después uno tiene que hacerse los ponchazos. En el 766 es cuando Mahoma da origen
al Islam. Entonces, ¿y para qué nos sirve? Para entender esto de modernidad según el criticismo latinoamericano. Entonces, el mundo islámico, que había nacido, pongamos en la zona de Arabia, se entra a expandir como en pinza. Y hay dos familias, dos grupos de familias. Esto no se lo voy a tomar, se lo cuento porque está bueno saberlo. Los abasíes y los omeyas. Entonces, son dos corrientes que se van a ir abriendo en pinza. ¿Eh? Y después no me sale. Y una va por acá y la otra va por acá. ¿Eh? Después van a dar origen a grupos los chiitas y los sunitas, que hasta el día de hoy es el modo que entienden o abordan la religión islámica. Y van expandiéndose, tomando territorio, para llevar el Islam. O para hacerse rutas comerciales y apoderarse de los recursos. Vamos a decir que para llevar el Islam, ¿no? Pero vos podés llevarlo sin apoderarte de todo. Pero bueno, ya que estamos, ya que estaba esto, te damos el Islam a cambio de esto. Y tomaban el sur de España. Y está toda Europa encerrada por el mundo musulmán. Entiendan que la ruta comercial se daba aquí, en Siria, es al día de hoy Siria, vieron que es un hervidero que siempre bomba. Esa es la ruta de la seda, es donde venía toda la ruta comercial que traían mercancías y novedades tecnológicas, novedades filosóficas y académicas del mundo oriental, de China y de la India. Entonces, este espacio era un núcleo de conocimiento, de intercambio, de diversidad, porque donde se juntaban todos los comerciantes y venían de Italia, comerciaban con ellos e ingresaban de este modo más por Venecia. Eran los grandes, es más, hay una obra de Shakespeare que se llama El Mercader de Venecia. Entonces, intercambiaban los bienes comerciales. Con lo que quieren decir del criticismo latinoamericano. Europa no era una sociedad que estaba en un desarrollo o un esplendor económico o un esplendor filosófico. Si todas las novedades filosóficas estaban acá, en el mundo islámico, y es más, Santo Tomás de Aquino recibía, Santo Tomás de Aquino era italiano, ¿no? Recibía textos de Aristóteles de Alejandría. Entonces, en el mundo islámico tenían un desarrollo filosófico mucho más avanzado. Y económico también. Europa no podía comerciar, no tenía salida y cada vez venía tomándola más porque venían haciendo esa invasión, ¿no? Venían por acá y venían por acá, ya estaban en España, no tenían salida. La única salida que les quedaba era probar suerte y decir, salimos de acá, por ejemplo, vamos a ampliar este cuadrito. Salimos de acá y probamos suerte para llegar acá. Hasta que se descubre América. ¿Cómo se descubre América? 1492, claro.
chiques, le dijo Colón. Entiendo que es viernes, que uno está más dormido que despierto, y a veces cosas muy tontas, como si yo les llego a preguntar cuándo fue la Revolución de Mayo, seguro que no se acuerdan, pero la saben. Bien, entonces, fíjense, si todo, ven todo lo que está ocupado por el mundo musulmán, pero fíjense. Entonces teníamos acá el medioevo japonés, tenía un desarrollo de China, de la India, donde venía por la ruta de la seda. Entonces, no tenía modo de comercializar con nada. Tenía todo cerrado, todas sus salidas económicas cerradas. Les queda venir acá. Cuando vienen y descubren América, ¿a qué vienen? ¿A evangelizar o a hacerse los recursos? A evangelizar. Igual que los musulmanes, todo el mundo andaba evangelizando, llevaba su palabra de lo que creía, y ya que estábamos. Estos eran indios. Entonces, con el descubrimiento de América y todos los recursos que van obteniendo de América, vuelven, entran por España, muchos les llaman la boca de Europa. Es la boca es donde ingresa el alimento, ¿no? Pero la digestión se hace en el estómago. Entonces, todos estos recursos entran por la boca y se digieren acá. España lo único que hizo fue saquear, se llevaron todo, pero lo asimilaron hacia adentro, los franceses, los alemanes. Y, en tanto, el mundo islámico seguía avanzando. Y se va a producir acá, en el sur de Italia, hay unas islas, la zona de Lepanto, la famosa batalla de Lepanto. 1550, eso no es tiempo de saber, ni se los voy a preguntar, pero nos estamos ubicando históricamente. ¿Qué ocurre en la batalla de Lepanto? Si la ganaban los musulmanes, listo, ya estaban ahí en Europa y listo. Ya está. Ahí se acabó el Miocid y todo eso. ¿Se acuerdan? Ruy Díaz de Vivar, el Miocid, cantar del Miocid. Cuando están expulsando a los moros de Granada. En ese contexto que se expulsan a los moros de Granada, va expandiéndose el reino de España y los reyes católicos mandan esos barcos. En la batalla de Lepanto, España puede construir una gran flota. Estaba gobernada por el emperador Carlos V. El emperador Carlos V era en realidad era de la casa de Austria, se llama. Entonces podemos decir que era todo este reino. Con todos estos recursos construye una flota financiada con el oro de América. Con nuevas técnicas y tecnologías militares que habían traído de América. Y gracias a que los vientos cambiaron porque las naves de los musulmanes eran mucho más rápidas y más ágiles en el Mediterráneo, hubo un cambio de los vientos y como que las encerró y pudieron ganar la batalla, si no la tenían perdida, iban al muelle. Creo que llevaban 200 barcos, otros tenían 500, una cosa así, iban al muelle. Bueno, milagrosamente, muchos lo toman como que, bueno, un designio divino puede llegar a ser. Se da la batalla de Lepanto. La otra les contaba, bueno, de Lepanto estaba Cervantes es el manco de Lepanto, ¿no es cierto? Entonces, Europa, a partir de ahí, comienza su proceso de independización del mundo islámico
y pueden generar nuevas rutas comerciales. Antes habían intentado hacer rutas comerciales bordeando África, pero las corrientes marinas eran contrarias, es decir, como que van de sur a norte. Entonces le era muy dificultoso, no se podía, sinceramente no podían. Lo habían intentado, no se podía. Los fenicios también lo habían intentado con esos barcos, con remos, no se podía. Ahora, fíjense, los portugueses, que eran grandes navieros, les favorecen, observan, cuando toman en la zona de Brasil, las corrientes marítimas les permiten pivotar en Brasil y de acá dar la vuelta y hacer intercambio comercial con la India. Por eso era la importancia de esta zona. ¿Se acuerdan del Tratado de Tordesillas? La importancia de esta zona. ¿Cuál era la importancia? Lo único que querían los portugueses era acá, un cachito. ¿Para qué? Para tener puerto, para pivotar e ir por acá. ¿Por qué? Porque las corrientes marinas no les eran favorables. Eso es lo que originó ese cambio económico y cultural que se da en Europa. Entonces dice, no es que el desarrollo, el pensamiento moderno, porque eran grupos más civilizados que le permitió entender las prioridades del hombre, porque aparecen, ¿no? Con Rousseau, los derechos humanos. No, estaban en la lona, en la relona. Y con el descubrimiento de América, y gracias al saqueo y el pillaje, pudieron desarrollar y hacer todo eso que después se le denomina modernidad, y que se genera un esquema de poder que nos domina hasta el día de hoy. ¿En qué sentido? En nuestro país, nosotros tuvimos, para contextualizar, ¿no es cierto? 1806, 1807, invasión inglesa, 1810, independencia. ¿De quién? Revolución de Mayo, pero independizamos ¿de quién? De los españoles. Pero si nosotros no producíamos nada, entonces si nos peleamos con el que nos provee cosas, ¿de quién pasamos a depender? De ingleses. No es que nos independizamos de los españoles, pasamos a depender de los ingleses. En ese ideario de liberación, en el continente americano, bueno, el general San Martín, se genera la independencia de España. Y ahora aparece una dependencia cultural, porque es decir, bueno, aparecen nuevos modelos de sociedad. Estados Unidos era el gran país que venía arrasando con todos. Es un país, tenía todo. Es al día de hoy un país es enorme, tiene todos los recursos, tiene salida a los dos océanos, tiene todo. Yo les había puesto antes, pero ahora no está, pero si los pondría, si lo van a leer. No quiero ponerle material para hacerle perder tiempo, si no lo van a leer, no. Pero si lo van a leer, después me ponen en el campus, profe, si lo vamos a leer. Hay un texto de un periodista norteamericano que se llama John O'Sullivan, que en 1848 escribe El Destino Manifiesto. El Destino Manifiesto. Entonces plantea que el título se llama Anexion. Hay un problema.
Estados Unidos estaba formado por ese entonces por 12 estados y querían integrar a Texas. Y había otros que se oponían. No, Texas es una zona desértica, tercera mexicana. ¿A qué queremos Texas? Entonces él escribe y dice, Estados Unidos tiene un destino manifiesto, por Dios, de llevar la democracia, el liberalismo, fíjense, estamos hablando de emblemas de la modernidad, y el protestantismo. Habíamos planteado cómo surgía la modernidad con Gutenberg y Lutero, ¿no? Entonces Estados Unidos, en función de esa doctrina del destino manifiesto, se tomó Texas, California, ya que estamos llevando la democracia. Es al día de hoy, cuando Estados Unidos te invade un país que lleva, no, vamos a llevar el sistema democrático, el libre comercio. Y si no, bueno, sí, es verdad. Al día de hoy. Entonces es el destino manifiesto. En ese contexto, en esa forma de pensar, nuestros próceres, Sarmiento, Mitre, que eran liberales, se hacen del poder y se va construyendo nuestro país. Después tenemos el que cierra el moño, el general Roca, con una ruptura real con la iglesia, y un emblema que nosotros debemos analizar, que es la campaña del desierto, ¿no? Entonces, con la campaña del desierto, en ese concepto de progreso, porque el progreso es inmanente a la modernidad, trae el progreso, rompemos las estructuras arcaicas y ahora viene el progreso. Entonces, en ese concepto de progreso, se realiza la campaña del desierto. Entonces, ¿qué es lo que se oponía al progreso? Los indios, estaban ahí. ¿Qué es lo que hacían? No, al haber indios, no había estabilidad política para los nuevos inversores. Tenían que venir inversores y tenían que tener las tierras despejadas de indios. Fíjense, presten atención cuando leen las noticias hoy día, ¿de qué están hablando? Cuando dicen, no, los inversores necesitan estabilidad política, todo calmo, sin indios. ¿Entienden? Entonces fueron e hicieron la masacre que hicieron. Tal es así que el diario La Nación, creado por el general Mitre, y que en su zócalo decía, tribuna de doctrina, la función de los periódicos es adoctrinar, cuando venían con las poblaciones de indios que habían tomado prisioneros, les denominaron el aluvión zoológico. Y se asombraban de que las chinas, le llamaban así a las indias mujeres, lloraban cuando le sacaban los indiecitos. Como un bicho, ¿entienden? Una mamá blanca sí, si le saca al nene va a llorar. Y dice, no, los indios también lloran. Pues. Le sacaban los nenitos, entonces vos que querés un indiecito para... Sí, venga el indiecito para acá. Vos necesitáis, dame 2 chinas para limpiar la casa. Vengan 2 chinas, pero sin un indiecito. Eso hizo el progreso, ¿eh? No estoy diciendo que era Putin. Entonces, esto, o sea, los buenos, pues, los buenos hicieron eso. Llegaron hasta acá, los arrinconaban, lo mataban.
Uno de los problemas endémicos de nuestro país es la corrupción. Eso no vamos a sorprender. O sea, cualquiera, de cualquier color, vos decís, y no soy político. Te debe agarrar de todos lados. Porque es así. Bueno, no es un invento de ahora. El ejército de Roca salía 5 veces más caro que el ejército prusiano. O sea, había un ejército con valía, digamos, tecnológica, experiencia bélica, todo el ejército prusiano, el modelo de ejército. Bueno, el de acá salía 5 veces más caro. Y cuando iban invadiendo, habían traído topógrafos franceses. Y es muy interesante, era tal la velocidad con que avanzaban que los topógrafos franceses venían tirando las dimensiones, ¿no es cierto? La agrimensura, y ya venían con los campos elegidos. Este pavó. Ahí, cuando se genera la topografía, tengan en cuenta que la Tierra es redonda. Pero yo trato de dibujar en un mapa, en el plano, algo esférico. Entonces, había puntos, se llama carta, en las cartas topográficas, en las esquinas se llaman salto de cuadrícula, son las partes donde va a empalmar. Esta parte coincide con esta, porque tengo que ir armando como un globo, ¿entienden? Y voy pegando a partes que se unen, pero no tuvieron presente, y hubo después grandes litigios entre estancieros, si, che, mi campo, esto es mío, no, esto es mío, y era por el problema de los saltos de cuadrícula. No le voy a tomar de eso, pero no está mal saberlo. ¿Saben quién era presidente de la sociedad rural en la época de la campaña del desierto? José Martínez Dios. ¿Saben cómo se llamó la campaña del desierto? No se llamó campaña del desierto. Se llamó Proceso de Organización Nacional. Y la rural donó como 2.000 caballos, y José Martínez Dios recibió, por eso donativo, 500.000 hectáreas. Como para ir teneando, ¿no es cierto? Con 500.000 hectáreas, algo así, ¿no? Como para ir tirando, dejarle algo a los pibes. En el año 76 fue el golpe, ustedes lo han recordado, el día de la memoria, el golpe de Estado. ¿Saben cómo se llamó el golpe de Estado? Proceso de reorganización nacional. ¿Y saben quién era el presidente de la sociedad rural? José Alfredo Martínez Dios, nieto del otro. ¿Más claro? ¿Y qué se dedicó a hacer la revolución, el golpe de Estado? Matar gente, matar obreros. El país libre de indios, es lo mismo. Lo único que hay que usar la cabeza, asociar, decir, che, pero hasta los nombres. 100 años después, el nieto, el mismo nombre, era un proceso de organización, de reorganización. Uy, aquello que habíamos ideado en 1800, esto fue en 1876. Sí, casi 100 años. No, 1878. A 98 años se despelotó todo. Bueno, vamos a reorganizar los mismos actores. Los mismos actores. El mismo concepto. La misma política. Traer el libre cambio. 1876, el general Mitre envía tropas en la guerra de la Triple Alianza. ¿Se acuerdan de la guerra de la Triple Alianza? Brasil, Uruguay y Argentina contra Paraguay, que era la potencia de Latinoamérica, era la potencia industrial desarrollada, donde estaba todo el poderío tecnológico y cultural. ¿Por qué? Porque ahí había sido epicentro de las misiones jesuíticas, entonces había un gran bagaje cultural y la diezmaron a la población paraguaya. Mataron 1 millón de soldados.
¿Y saben cuál fue cómo los despide, cómo despide las tropas el general Mitre? Apóstoles del libre cambio. Eran apóstoles del libre cambio. Eran apóstoles de la libertad de navegación de los ríos. Hasta ahí decimos, fantástico, ¿no es cierto? La libertad de navegación de los ríos. Pero fantástico ¿para quién? Para los que comercian. ¿Y quién comercia? En el Paraná. ¿Quién comerciaba acá en el Paraná o en el Uruguay también? ¿Los santafesinos, los correntinos, los entrerrianos, formoseños? ¿O los ingleses que entraban con los productos que tenían que ubicar por ese sistema de producción, de acumulación que no sabían? Tomaron acá, tomaron Oceanía, tomaron la India. ¿Eh? De ese modo se va construyendo. Ahora sí vamos entendiendo por qué estamos como estamos y por qué pensamos como pensamos. Por eso le estoy planteando el pensamiento crítico. Ese es el objetivo que tiene la cátedra. El pensamiento crítico. La idea del pensamiento crítico es contrastar lo que se dice con los hechos. Y después ustedes sacan sus conclusiones. No tienen por qué pensar como yo digo. Yo a veces lo digo de una forma un tanto eufórica, porque es mi forma de ser. ¿Mm? Después, estos mismos temas lo van a ver con otros docentes en sus prácticos y posiblemente se los planteen de otro modo, porque todos pensamos distinto. Esta materia, cuando la diseñamos con el profesor Bornet, los dos pensamos distinto. Sin embargo, nos llevamos re bien. Pero sí como en pensamiento crítico. La idea es que ustedes tengan más información y ustedes decidan después. No tiene que hacer con lo que soy. Yo lo digo así, bueno, no puedo ser de otro modo. Y porque sí, me calienta un poco, ¿no es cierto? Un poco me da bronca. ¿Qué quieren que le diga? Me da bronca esto, no. Si viene un alumno y me dice, bueno, está bien que se piensa así. En ese contexto, ahora entendemos cómo se van desarrollando y cómo hay unos que ganan y otros que pierden. De esos que pierden, que habíamos visto, el aluvión zoológico, que quedan a la margen, quedan a la periferia, lo vamos a dejar ahí en la periferia. Después, cuando veamos modelo de Estado y ciudadanía, que también son temas de parcial, vamos a entender los marginales nuestros. Ahí se da, campaña del desierto. Toda esa vuelta que les di de esto es para llegar ahí. Pues si no, vamos a entender que aparecieron solos. Yo voy a una villa y veo marginales, entonces yo le hablo de excluido, y si un tipo, y no, qué sé yo, o sea, no tuvo suerte, le tocó ahí. No, vamos a ver, entonces sí. Otro dice, no, Dios te premió, mirá vos, te dio eso, bueno. Pero estamos viendo de otro modo decir, che, pero estos grupos, ¿de cuándo están acá? ¿Y por qué? ¿Qué pasó? Ah, se oponían al progreso. E incluso era considerado ya en desarrollo filosófico de ese momento, porque recuerden, las teorías van acompañando un momento social que se está dando, no es que viene descolgada, por eso hay una gran impulso al naturalismo. Ustedes, bueno, lo hablamos en la clase pasada, ¿cuál es el gran naturalista que tenemos? Que toda la ciencia biológica depende de eso hoy día. Charles Darwin, ¿no es cierto?, con el concepto de evolucionismo, pero él le planteaba que él no es que desarrolla, él hace una síntesis. Ya es un proceso que viene, se viene cuestionando. Me parece el concepto de evolucionismo en las ciencias naturales. Y aparece el concepto que es anterior al de evolucionismo en las ciencias sociales, el de evolución cultural, es anterior al concepto de evolución biológica, de evolución cultural. Entonces, el concepto de evolución cultural más o menos plantea
que para llegar a ser un moderno Estado, porque están surgiendo, cuando les planteaba a los pensadores iluministas y los filósofos contractualistas como Rousseau, Locke o Hobbes, que surge el concepto de Estado, aparece una novedad política, el Estado-Nación. Los Estados nacionales, el primer Estado-Nación es Alemania, se organiza. Entonces, cuando se organizan los Estados, es un avance político. Ahora van y te toman todo acá al sur de África. Y agarran a todas las poblaciones y le dicen, chiques, vamos subiendo al barco, nos vamos de esclavos para... ¿Por qué? Porque se oponen al progreso. ¿Y por qué? Y porque ahora es el Estado y vos para ser un Estado tenés que pasar por todo un desarrollo evolutivo, social, que va de las bandas, tribus, jefaturas, señoríos, va haciendo ese proceso hasta que se establecen los reinos y ahora el moderno Estado-Nación. Y nosotros, pero nos hacemos Estado, ustedes son una tribu, mira todo lo que te queda. Pero nos enseñan y nos organizamos como Estado. No, porque te queda hacer todo, no se puede saltar. No se puede saltar. Este dos opciones. O te eliminamos o te vas de esclavo. Y bueno, entonces, se había creado ese concepto teórico. Había que eliminar lo que se oponía al progreso. Todo lo que se opone al progreso es malo. Y recuerden, si es malo, debo corregirlo. ¿Se acuerdan cuando vimos el concepto de normalidad? Con la modernidad viene el concepto de lo normal. ¿Recuerdan? La normal estadística. De lo normal. Asociado con lo bueno. Si es normal porque somos muchos, los que medimos esto, es bueno. Si está parte de esa curva, es malo. Si es malo, debe ser corregido o eliminado. Entonces, uno de los conceptos que trae la modernidad es el de normalidad. A mí no me cuadra mucho la normalidad, la modernidad, se van dando cuenta. Yo soy más... Ya, ahora ni sé qué soy, pero soy más posmoderno. Entonces el término que se emplea después es posmodernidad, que después lo vamos a ver más adelante. Bien, ya que con esto nos quedó un panorama bastante acabado de los procesos históricos, políticos y económicos que constituyen la sociedad. Entonces, ese que se denominó ese proceso de modernidad, fíjense, todo lo que trae. Entiendan que quedan muchas cosas colgadas porque es mucho para meterlo. Calculen, yo esto teórico, antes los dábamos, antes teníamos un mes más de clase. Es mucho más tiempo, entonces ahora vamos chicando y estamos repitiendo una clase que la voy a cerrar ahora. Así nos queda un poquitito para desarrollar la segunda parte, que es todo tema de parcial. Acá de modernidad, ¿qué le podemos tomar? Concepto de normalidad, que aparece la normal, la única verdad, que hay una verdad científica, esas cosas. Se propone el libre cambio, se propone el emprendedurismo, términos que también joden ahora, ¿no? Ayudar a los emprendedores. No les voy a dar descanso porque si no, no terminamos y sé que a las menos cuarto se van. Pasamos a la salud en la modernidad. Me convidan un mate que necesito despejar la cabeza.
¿Se va entendiendo los que están mirando? Si están mirando, no se durmieron, acoten, ¿eh? Sí, profe. Sí, sí. Bueno, Profe, se entiende. bueno, cualquier cosita, Bueno. me preguntan por el campus. No me pregunten a las 11 de la noche. Otro día una compañera me mandó a preguntar con no sé qué hace. Si los trabajos se subían en grupos individuales. Yo ya les había dicho, yo cuando lo digo no lo repito. Están todos configurados, lo suman individual. Si hay gente que se quedó sin subir el trabajo, me avisan y corro la fecha. Yo las fechas, recuerden, yo se las pongo para exigirles que vayan a ritmo. Porque si yo le digo, miren chicos, el 15 de junio cierra la materia. Cargamos todo el 15, y me van a mandar todo el 15 de junio, nadie puede corregir, ¿me entienden? Entonces le vamos poniendo así para que vayan haciendo los trabajos. Pero si no llegaron por motivo u otro, no corre una semana. No pasa nada. No pasa nada. Pero es mejor que vayan sistemáticamente ordenados, más ahora que están de parciales. ¿Están de parciales o de recuperatorio? O sea, ¿cómo va la cosa? ¿Sí? ¿Qué? ¿Y? ¿Adentro? No sé. ¿Y ustedes? ¿Cómo le digo? ¿Bien? ¿Aprobaron? Bueno. Se lo he dicho antes, pero se lo repito. Si uno desaprueba un parcial, no pasa nada, se rinde de nuevo. Porque uno está en primer año, por ahí es la muerte. No, hay cosas en serio para preocuparse. ¿Me fue mal? Estudio de nuevo. Me fijo qué me preguntaron, reviso mi modo de estudio, mi grupo de estudio, porque a veces se confunde. Una cosa, tengo un grupo de estudio, no necesariamente debemos ser amigos, y otra cosa, un grupo de joda. Este grupo es bueno para joder, nos divertimos, listo, para joder, para estudiar pero no nos llevamos bien para después. No, pero para estudiar sí, ¿vos qué viniste acá a estudiar? Listo, seguí con ese grupo. Y después pues, ven, no, porque vienen los chicos, todo, pero perdemos mucho tiempo. Entonces, cambiar de grupo, plantear, al mencionar, tal hora estudiamos. Yo les planteaba la otra vez, Organícense en el tiempo, tenemos 24 horas, 8 dormimos, nos quedan 16. 4 horas cursaremos, nos quedan 12. No estudiamos 12 horas. Bueno, ¿cuántas horas vamos a estudiar? 4. Fíjense, nos quedaron 8 horas libres. Tenemos para hacer gimnasia, para comer. 4 horas. Y pónganse una mano en el corazón. Estudian 4 horas. Entonces, hay que organizarse, armamos la esquemita y nos disciplinamos. Una vez que nos disciplinamos, yo les comento y les repito, porque una vez que lo internalizan, salen así. Es disciplinarse, es ordenarse. Lo que pasa es que es mucho de golpe, ¿no es cierto? Es mucho de golpe, pero bueno, hay que ir haciéndolo y tenerlo presente. Entonces van a ver, nos ordenamos. Y lo mismo, perdí la promoción, perdiste una promoción, se rinde final, ¿cuál es el problema? Es más, podés tener, mire, yo lo que les cuento una anécdota porque es muy buena. Si yo rindo por promoción, bueno, me saqué la materia, pero le puedo sacar con 7. Sí, pues saqué la materia, ya está, una adentro. Un día, calculé que, bueno, este año son pocos, pero ha habido años de 350 pibes. Y cargamos a mano, ¿no? Y hay un pibe, viene y me dice, profe, estamos tomando mesa, y dice, yo no estoy en la lista de promoción para firmarle la... Y le digo, ¿y no habrás promocionado? No, si yo aprobé el parcial. Y no tengo los parciales acá, le digo, porque me pasó 6. Me pude haber equivocado, le digo, no. ¿Y vos sabés? Pues yo había sacado, no sé, un 7, un 8. ¿Vos sabés? Sí. Y presentate, le digo. Presentate, le digo, y la rendís. Y se presentó, y sacó un 10. Pero no es que le puse un 10 porque sacó un 10. Y entonces sacó mejor nota que lo hubiese sacado. El rendimiento final no es la muerte, sino el estudio, voy presente, rindo. Y no han pasado cosas locas con los finales. Vienen sin estudiar. Entonces, no, son los hijos de puta. Eso.
Silvio, siempre estábamos con Silvio, con Silvio Bornet. 5 mesas, pregúntale a Silvio, ¿no? 5 mesas, estuvimos tomando lo mismo. Vino Juan, le fue mal. Bueno, vos preparás este tema para la mesa que viene, que te vamos a tomar lo mismo. Y vino Juan, y le tomamos lo mismo y desaprobó porque no estudió nada. Todos sabían, los que estaban presentes, que tomamos lo mismo. Los que desaprobaron, a la otra mesa tomamos lo mismo y no sabían. Bueno, loco. Entonces, ¿qué hay que decir? No estudian. Y otra cosa, no estudian de apuntes de otro. No estudien de apuntes de otros. ¿Por qué? Porque el otro apuntó lo que le parecía importante y vamos a usar un término académico, de pedo coincidió que lo que había estudiado le preguntaron y el tipo aprobó y sus apuntes andan dando vuelta y está todo mal. A mí me ha pasado, ¿de dónde sacaste eso? ¿Por qué? Porque está tomando otras cosas que tenía anotado en el apunte que eran bolazos. Y bien lo repiten. Entonces, hagan sus propios apuntes. Por eso está diseñado, le hacemos el mapita, para que hagan ese trabajo, ya les queda todo digerido. Pero háganlo. Y con las otras materias, bueno, por ahí una visión paternalista, ¿no? De aconsejarlos tantos, pero no pasa nada, se ríen de nuevo. Para ir a tu casa te van a decir, bueno, estás estudiando, y bueno, a veces se desaprueban los exámenes, así, qué sé yo, no me dio, no entendí, estaba cansado. Eso sí, no, eso de hacer esas patriadas de quedarnos estudiando hasta las 6 de la mañana y venir a rendir a las 7, pruébenlo una vez, pero no boludez. No te da la cabeza para nada. Tenés que pensar, te pregunta algo tonto y ya estás muy cansado. Estudien sistemáticamente, el último día repasen, ya está, descansen, bien descansados van a venir más lúcidos. Hay que desdramatizarla la cosa. Lo único que hay que dramatizar es el orden. Si se organizan, todo está diseñado para personas normales. A veces me parece que es, si un docente viene y te cuenta, no, porque a nosotros nos quedamos, tal vez no les daba la cabeza y te diga, porque no es, ¿no entendés? Si vos matizás. Bueno, vamos a la segunda parte, ya despejé un poco la mente porque tengo que saltar un tema a otro y me... La vejentud, ¿no? Bueno, vamos a ver el hospital en la modernidad. A partir de acá, este teórico lo vamos a ver 2 veces, como este. Vamos a ver un cachito de esto, ¿por qué? No sé si ustedes se van dando cuenta. Bueno, yo les doy una parte, a la otra clase la retomo. Entonces vemos 2 veces. ¿Por qué? Porque las cosas entran por repetición. Si lo doy una vez y salto a otra, voy olvidando. Vemos, retomamos un poquitito. Estamos viendo así. Entonces, ¿a qué voy? Bueno, si se desconcentran porque están cansados, no pasa nada. No pasa nada porque lo vamos a ver de nuevo. Pero ya se nos armó la modernidad. Ya tenemos ese cambio social, político, económico, y aparece de lo que nos interesa a nosotros, la salud, el surgimiento del hospital. Recuerden, el hospital etimológicamente viene de hospitalidad, donde se da hospedaje y que en la Edad Media se acompañaba a las personas para tener un buen morir. ¿Por qué? Porque era recuerdan, ¿no? La sociedad teocéntrica que hacía cómo yo me relaciono con Dios para que cuando me muera vaya al cielo. Entonces, si yo me enfermo, mi enfermedad es un accidente, o sea, algo que pasa, que me permite vincularme con Dios. Entonces, ahora, si yo le doy sentido a esa enfermedad, expío mis culpas y me muero y me voy al cielo. Esa era en esa filosofía. Ahora aparece, ojo, que también hay teólogos y santos teólogos, que decían, no, que es importante que el cuerpo esté sano porque, fíjense, lo mismo que plantea Abraham Maslow, porque entre las prioridades de la persona, la primera está en tener bien el cuerpo, no se beneficia a nadie, ni la persona ni Dios con la enfermedad.
También lo planteaban. No es que era si la persona está enferma, no piensa bien, no está bien, espiritualmente no va a estar bien. O estás con dolor, cuando estás con dolor, estás con dolor. No, uno tiene dolor de muela. No. No te da para andar bien espiritualmente, ni que haciendo bien al prójimo. Te pone, o sea, es un dolor. Bueno, y esos dolores, o los pacientes oncológicos, digan que se ha desarrollado hoy en desarrollo tan avanzado de los opiáceos, son dolores terribles. ¿Qué desarrollo espiritual? Porque una persona está muerta de dolor. A mí me pasó, en el momento de mi experiencia, en fin de año yo sufrí un infarto y el bestiario médico local me hizo perder 3 días infartado dando vueltas. Me tuve que ir manejando yo solo. Me fui a Puyari, me moría de dolor, pero me moría de dolor. No estás pensando, ay Dios, te morí de dolor. Un dolor, toda la carótida, las muelas, todo un dolor terrible. Y acá me decía que tenía gases. Flor de pedo también, ¿no es cierto? Bueno, a lo que voy. Cuando te dé dolor, tenés dolor. ¿Querés que se vaya el dolor? No estás pensando, Señor, con esto te ofrezco por todas las cosas. Loco, yo quería que se me vaya el dolor, ni sabía no sabía ni que tenía. ¿Sí? Bueno, a lo que voy también, que yo lo hablé con un grupo contando esto, la diferencia entre ser un buen profesional y un mal profesional. Sean buenos profesionales, porque va la vida de una persona. Un flaco que rehabilita mal puede ser un pibe que sale caminando bien o quedó rengo. Sean buenos profesionales. No es lo mismo ser buen profesional que buen profesional. En nada. Yo al menos de lo mío, pues yo soy cuenta, sé lo que sé y sé que sé. Y sé que todos saben que sé. Entonces los médicos no pueden estar en una guardia sin saber. Dedicate a otra cosa, querés guita, pon un kiosco. A mí le molesta. A mí no me molesta que tenga plata. Pon un kiosco, vende cosas. Trae cosas a la salada, pon una tienda. No te pongas a atender gente si no sabes. ¿Por qué? Porque las secuelas en este caso pudieron ser muy graves porque fueron 3 días del parte del corazón sin oxígeno, ¿no? Bueno, volviendo a eso, surge el hospital. Entonces, en este contexto se van a presentar hechos fundamentales. El hospital de la modernidad va a tener unos cambios sustanciales respecto a ese hospital anterior que yo les decía que acompañaba al buen morir. Ahora, la autoridad del hospital no es la autoridad religiosa. Antes había un monje, una monja. ¿Vieron ahora que están esos hospitales que se llaman Mater Dei y todo eso? Pero no son hospitales religiosos, son hospitales de la compañía Swiss Medical Group. Le ponen nombre así religioso y vos pensás, es algo como, qué sé yo, Dios me va, aparte de los médicos, Dios me va a dar una mano, ¿no? Bueno, entonces antes estaba el hospital religioso y una autoridad. La autoridad era religiosa. Ahora se desplaza la autoridad, ya no va a ser un religioso, sino un médico. Aparece la autoridad médica. ¿Eh? Lo vamos a marcar acá. La autoridad médica. Aparece un médico. A su vez, se va a ir organizando, ¿no es cierto? Se arma como un organigrama, el esquema. Antes, en los hospitales,
bueno, esto era en la Edad Media. En la Edad Media no existía la cama. No existía la cama. ¿Vieron cómo yo le decía cómo vivían sus grupos familiares? ¿Cómo creen que vivían? Era un lugar donde hay unos cueros así, y dormían todos juntos, se daban ¿Vieron que era bajo la temperatura ese frío? Bueno, en esa época más frío, en el medio del campo, estamos hablando, no en zonas tropicales, se daban calor uno al lado del otro. Lo mismo en los hospitales, los ponían uno hacia el lado del otro. Ahora se crea la cama individual, se los individualiza. Recuerden, uno de los inventos de la modernidad es el individuo, se individualiza. Pero trajo consigo una consecuencia, que es más bien epistemológica, la ruptura, la creación del individuo, trajo la ruptura de la comunidad, la ruptura del grupo. Nosotros somos seres gregarios y ahora somos seres individuales. Si bien esto tenía unas funciones, si el que está al lado lo contagia, pero va acompañado de eso. ¿Qué pasó? Uy. Va a aparecer un nuevo campo de la medicina, ¿no es cierto? En el hospital moderno se generan la historia clínica que viene de los hospitales navales. Es interesante el surgimiento de la historia clínica. La historia clínica es porque estaban los hospitales navales, venían los marineros, ¿no? Y a veces los ponían en cuarentena porque venían de algún lugar así donde había enfermedades y los locos contrabandeaban. Entonces se hacían los enfermos, pasaban al hospital, iban con sus cositas al hospital, evitaban la aduana después. Entonces se ponía la historia clínica para tener el control de qué pasaba con estos enfermos. Y se ponía al pie de la cama. Al día de hoy, no sé si alguno ha estado internado, fueron a ver a alguien internado, al pie de la cama, está con un broche, la historia clínica de la persona. Se generó la división en salas. Es decir, se había observado que en una sala donde había personas con infecciones, por ahí estaban las parturientas. Y se separa a las mujeres parturientas a otros espacios distintos donde están los infectados. Se van generando las salas específicas. Cosas que hoy día no parece sentido común, pero bueno, en algún momento tendría que haberse desarrollado. Luego va a haber un desarrollo yo les pregunto, pero me vino a la cabeza, ¿quieren que les deje esos videitos o los van a ver o no los ven? Que yo les pongo. Porque el sonido es muy, vamos a decir académicamente, choto, porque yo los grabo con el micrófono del auricular, entonces sale como sale, y por ahí Sí, déjelo. bueno, en Déjelo. el contexto de la pandemia, zafaba.
Pero hoy día me parece que podría tener mejor calidad de sonido, todo eso, pero no sé. Bueno, yo se lo dejo. A lo que voy, no se queden con el video. El video es, porque antes eso le daba el teórico, virtual, así como ahora, virtual, y le dejaba un videíto cortito. Con el videíto cortito le dejó los puntos, esos puntos sí lo voy a tomar. Pero no se queden con eso. Así son las notas, pues, claro, entonces no se queden con eso. El videito es un punteo, ¿qué voy a hacer en 5 minutos? Y más de 5 minutos no tiene sentido hacer los videos, pues no los ven. No lo van a ver. 3,5, 4, 5, el que más. No lo van a ver. Entonces le hago un punteo, así, bueno, esto, y esto, así. ¿Cómo, ¿qué me van a decir? ¿Qué va a tomar el parcial? Y el video, está. Esto. Son todos los temas que aparecen. Bueno, consensuamos así. Entonces, hay un gran avance que también va a dar lugar al higienismo. Después van a ver que todos los temas se superponen unos con otros. Recién en esa época se descubre que los médicos contagiaban a las mujeres al no lavarse las manos. Entonces comienza la higiene de manos. Esto al médico que lo descubrió le costó su carrera. ¿Cómo va a atreverse a cuestionar la práctica médica de sus colegas que esos andan contagiando a las personas? Pero que empezaron a implementar a lavar las manos, disminuyó un 80% la mortalidad de las mujeres. Fíjense, ¿no? Algo tan de sentido común, hasta que alguien, pero fíjense, la trama social, o sea, el tipo dijo, saltaba eso, ¿cómo va a cuestionar la autoridad médica? Planteo ahí, lo dejamos un costadito para cuando veamos modelo médico hegemónico. La autoridad médica. Se crearon en el Hospital de la Modernidad las rondas médicas. ¿Vieron que, bueno, se están internados, ¿no? Van a ver que viene un grupo de médicos a la mañana y después viene a la tarde. Y viene el grupo de médicos con 10, 20 pendejos que estudian medicina, están ahí y te miran. ¿No? Era el turno de la mañana y de la tarde. Al día de hoy está presente. Al día de hoy está presente. Estamos viendo el Hospital de la Modernidad, estamos hablando hace más de 200 años, prácticas. La guardia médica. Una práctica vigente hasta el día de hoy, una animalada. ¿Cómo un médico está 24 horas despierto? ¿En qué? Vas a tener una urgencia. Necesita el tipo que esté, ¿no? Que esté agotado, cansado, y que lo único que quiera es dormir porque está cansado. Sí, o sea, tendría que tener, que están de guardia, ponerlo 4 horas, poner más médico que descanse, que vengan más tarde, pero ¿cómo estar 24 horas una persona atendiendo, con el estrés que eso significa, en una guardia? De que está, que caen en las guardias. Las emergencias, ¿cierto? Y las urgencias. A su vez, va a aparecer la figura de el título del médico. Ahora el médico va a tener que dar cuenta de lo que sabe. Yo le planteé
este concepto acá. Para que lo tengan presente. El cuerpo es una realidad biopolítica, y la medicina es una estrategia biopolítica. ¿Entienden? Uno es una realidad, el cuerpo, y la práctica médica es una estrategia biopolítica. Hasta ahí, eso lo dijo Michel Foucault. ¿Qué toma Michel Foucault que dice esas cosas? Lo experimentamos todos con la pandemia. Lo experimentamos todo. El cuerpo. ¿Qué pasaba con los cuerpos si andan deambulando? Se contagian. Y si esos cuerpos contagiados seguían deambulando, ¿qué hacen? Contagian a otros. Entonces, ¿qué se hacía a los cuerpos? Se los encerraba. Todos estábamos confinados adentro de nuestra casa. Si en mi casa tengo determinadas comodidades, fantástico. Si no tenés determinadas comodidades, fue intenso. ¿Y cuál fue la estrategia? Encerrarlos. Y la otra, vacunarlos, ¿no? Pero la estrategia fue encerrarlos. Y antes, ¿qué invento habíamos tenido en la modernidad? ¿Qué hacíamos con los que no eran normales? Pongamos a una persona que tenía otro acto de conducta diferente a lo normal, consideramos anormal, y si anormal es loco, si es loco, ¿qué hacemos? Lo encerramos. Entonces, va a haber un proceso en la modernidad que es de desarrollo de la medicina, se llama medicina social. Podemos decir que nace con la epidemia de cólera. La epidemia de cólera trajo mucho. La epidemia de cólera que hubo en Francia, que hubo en Inglaterra, dio origen a una rama de la ciencia de la salud que a mí me gusta muchísimo, que podemos decir que humildemente la domino, que es la epidemiología. Por eso les digo, en términos epidemiológicos, para mí era una animalada que todo el mundo esté encerrado. Es la más fácil. También como sería fácil, matémoslos a todos. No se contagia. Es más fácil reprimir que promover. Es más fácil, no hagas esto, a promover si vas a hacer esto, tener tal y tal precaución, este cuidado. Bueno, acá tenemos un collage, pero si este está en naranjas anotado, de ser importante, disciplina. ¿Se acuerdan que hace un rato les dije? Nos disciplinaron dispositivos de poder. Entonces, con la epidemia de cólera, que hubo ese gran avance de la epidemiología que fue descubierto por John Snow en Inglaterra, que había cólera, y él observa que las personas que tomaban agua de un tributario del Támesis no se contagiaban, y los que tomaban agua de otro tributario del Támesis sí, infiere que hay algo en el agua que enferma a las personas. No sabían descubierto las bacterias, no sabía que existía el vibrión colérico, pero infiere matemáticamente, puede dividir en dos grupos poblacionales, que está pasando algo en el agua. Entonces, ¿qué se hace? Se le recomienda a las personas que tomen agua de otro tributario, no de ese, porque está infectada el agua. Santo remedio. Se va a dar. Nosotros ya vimos el Hospital de la Modernidad, pues ustedes lo leen, lo profundizan.
¿eh? De la medicina social, 3 grupos. La de la fuerza laboral, en Inglaterra, la medicina urbana en Francia y la medicina de Estado en Alemania. La medicina de Estado se llama así, disculpen, que haya surgido en Alemania, que les decía que es un invento de la modernidad. Estado-nación, están surgiendo los estados nacionales. ¿Y qué hace? ¿Qué hace un Estado? Organiza, un Estado que genera normas, normas, normatiza. Entre esas, en la medicina de Estado, se crea la figura del médico, del título de médico. Ahora, vos vas a ser médico si una universidad, cumpliendo tal y tal requisito, certifica que estás capacitado para ejercer la medicina. Y también, para que haya un punto en común, porque mi universidad te puede formar de una forma, tu universidad de otra, se generan los colegios médicos. Y a su vez, las colegiaturas van a avalar que esa persona, porque una cosa es tener el título y otra cosa es estar capacitado para ejercerlo. Está capacitado para ejercer la medicina. Entonces, la medicina de Estado lo que va a generar es un conjunto de normas para el desenvolvimiento de la práctica médica. Va a generar un conjunto de normas que van a estar regularizadas con la protección social. Se genera hasta un seguro médico. Por eso péganle una leidita al artículo que yo les puse de Sigerist, donde está hablando de los seguros médicos. Tema de discusión de hoy. Hoy. Presten atención porque esto después lo retomamos en tercer año en APS. Y hoy día, cuando nosotros hablamos que nuestro sistema de salud está fragmentado porque tenemos la medicina estatal, tenemos la medicina prepaga, tenemos las obras sociales, tenemos 3 veces pagando lo mismo, trató de ordenarlo la medicina de Estado. Bueno, y ahora en 2 minutos sintetizo y en total lo retomamos la clase que viene. Así 6:45 se van. Luego tenemos la medicina urbana. Entonces la medicina urbana que se da en Francia, por su nombre, viene del urbanismo, son medidas que París estaba constituido aquí, por comunas, las comunas van generando ordenanzas, son disposiciones, son las ordenanzas. Entonces, por ejemplo, se prohibía que las personas viviesen en los puentes. ¿Ustedes vieron Los Miserables? ¿O leyeron Los Miserables? Bueno, véanla, es una obra de arte, la película es una... Miren, a mí no me gustan los musicales, pero es un musical muy bueno y muestra la realidad de ese momento con tanto encima, así, todo, vean, así configurado, así, ¿cómo vivían? Así vivían. Todo hacinado, el hacinamiento. Entonces buscan que no vivan hacinados los puentes. Estaban los puentes, arriba te hacían casita. ¿Vieron cuando entran en colectivo a Retiro? Así. Toda la villa, que si va por la autopista y está tener una casita al lado. Se generan disposiciones y ordenanzas, por ejemplo, abrir grandes avenidas, hacen las grandes avenidas para que corra el viento, por la peste. ¿Se acuerdan? Cuando
le había puesto esa imagen de que en la Edad Media usaban los médicos esa máscara como parecía un tucán. Entonces, para eliminar los humores que estaban en el ambiente, se ponen las grandes avenidas. Nosotros, como somos hijos de la época, en Buenos Aires también se hicieron grandes avenidas. Todo lo que es Diagonal Norte, todo eso se expropió y se tiró y se hicieron grandes avenidas como en Francia. La 9 de Julio se expropió y se hizo una grande avenida. En Francia la hacían por esto. Buenos Aires, ¿cómo se llama? Buenos Aires, porque corre viento, o sea, no era necesario, pero nosotros somos la Francia de Latinoamérica, tenemos que tenerlo igual. París, ¿conocen París? Ah, no, si no es un bajón, no puedo dar con gente, no. Bueno, París está en una zona baja, digamos, ¿no es cierto? Entonces necesitaban que corra aire. Yo estoy como de Capusotto. Yo no lo conozco porque no me contaron. Se individualizan los cuerpos y se crean los cementerios. Entonces los cementerios y los hospitales van a estar a la periferia. La ciudad de La Plata es ejemplo de ello. Fue diseñada en 1882 por un arquitecto francés llamado Benoit. Entonces, el hospital, los cementerios están afuera, después creció la ciudad, queda medio adentro, pero se sacan a la periferia. No están más en los patios de las iglesias. Salieron afuera y se individualizan los cuerpos. Acá va Juan Pérez, que murió de esto, de lo que murió, y le das todo. Ahora te individualizan cuando naces, de quién sos hijo, todo, y de qué moriste, y qué muestra tu familia. Y la medicina, la fuerza laboral, que se va a dar en Inglaterra. La dejamos pendiente para, pues ya son y 46, y retomamos la clase que viene con estos 3 modelos. ¿Les parece? Y un poquitito les recuerdo al hospital. Bueno, hagan sus prácticos y vayan leyendo paulatinamente. Lo que no se entiende, me lo preguntan. Me escriben en el campo, profe, tal cosa. Chao, profe. Nos vemos, profe. Bueno, nos vemos, chicos. Me la manda, usted no hizo listado. No, váyanse a cursar, les pongo presente, en la comisión 5. ¿Y vos, quién es de otra comisión que la... ¿Cómo se llama? Profe. Bueno, chao chicos, nos vemos. Chao, profe. Chao, profe. Bueno. Dale, mejor. Hacemos un presente para todos, qué sé yo.